Bien, entonces, una pregunta previa. ¿Quiénes eran estos judíos que fueron allí, que llamamos los qumranitas o los hombres de Qumran? ¿Quiénes eran? Eran un grupo de judíos un poco particulares. Estos se habían pegado, digamos, con otros, con la mayoría de los judíos, no estaban de acuerdo cómo iban las cosas en el templo y se habían retirado al desierto. Es un grupo un poco marginal, un poco particular, pero que hicieron la gran cosa que hicieron fue recoger una biblioteca enorme en la que pusieron sus escritos y los de los demás. Bueno, y eso, ¿qué clases de escritos encontramos en Qumran? Hay unos 900, 950 manuscritos, una tercera parte más o menos son copias de los distintos libros de la Biblia hebrea, la Biblia que siguen todos los judíos y a lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Esto nos hace más o menos un 25%, un 30% del total. Hay otra pequeña parte, también un 20%, que son los escritos de este mismo grupo, en los que dicen lo que ellos son, cómo piensan, cómo viven, lo que les interesa, en qué se disputan, en qué se diferencian de todos los demás. Y después hay más del 50% que eran los escritos de los distintos grupos judíos que había en la época, de los que no teníamos ninguna idea, porque se habían perdido completamente. Habían desaparecido, no habían sido incorporados en ningún canon, en ninguna Biblia, ni en la Biblia judía, ni en la Biblia cristiana, y se habían perdido. Pero gracias a ellos, gracias a los escritos de este grupo, a los escritos que no pertenecen a ningún grupo, sino que eran judíos, podemos ahora comprender cómo el desarrollo teológico, el desarrollo literario no se acaba en el siglo II antes de Cristo ni en el siglo III, sino que continúa hasta la escritura del Nuevo Testamento, hasta la escritura de la Misná, de la Tosefta. Hay una gran continuidad dentro del pensamiento y dentro de la literatura, y como esto antes no lo sabíamos, los textos estos nos permiten por lo menos acercarnos un poco a este elemento. Yo creo que ahí está el corazón, el núcleo de la importancia que tienen tanto para los judíos como para los cristianos. ¿Cómo resumiría, o si quiero anecdóticamente algunos puntos, la importancia de estos manuscritos tanto para el mundo judío, son judíos, como para el mundo cristiano? También los cristianos primero fueron judíos. Para el mundo judío es muy fácil decirlo. Recuperan una parte de su propia historia y permiten, y esto es tal vez lo más importante, y permiten probar con textos del siglo II, antes de la era común, del texto primero, antes de la era común del siglo I, permiten probar que muchos de los elementos que encontramos después en ese gran tesoro que es la literatura de los rabinos, del siglo III, del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, después de la era común, estaban ya presentes en esa época. Permiten hacer de alguna forma el puente entre lo que es el Israel bíblico y lo que es el judaísmo de los rabinos, del que continúa el judaísmo actual. Para el mundo judío, por este sentido, me parece evidente. Para el mundo cristiano es un poco distinto, pero igualmente fundamental. El mundo cristiano, sabemos todos que el cristianismo nace como un grupo de judíos que presentan ya desde el comienzo, a los niveles más antiguos del Antiguo Testamento, presentan características particulares, de alguna forma. Bien, este grupo que se retiró allí al desierto de Qumran porque se había disputado con los otros del Templo de Jerusalén, presenta muchos elementos de organización, de pensamiento, de prácticas que son muy distintos de lo que sabíamos de otros grupos judíos, pero muy cercanos a lo que encontramos después en los grupos cristianos. Gracias a estos manuscritos, tanto a los que son de la secta propiamente de Qumran, como a los otros, podemos encontrar ahora muchos de estos mismos desarrollos que vemos en el Nuevo Testamento se habían operado ya dentro de grupos judíos y se operan como un crecimiento natural. Una cuestión también, porque de estos escritos, de estos manuscritos se ha hablado muchísimo, han pasado ya 50 años casi desde el descubrimiento. ¿Cómo ha ido la publicación de esto y cómo están las publicaciones de estos manuscritos? La publicación se ha terminado ya. Se ha terminado en el sentido que hemos editado las 11 cuevas en las que se han encontrado estos textos, las hemos editado ya todas ellas con reproducciones fotográficas, con transcripción,
del texto hebreo y arameo. Hay algunos pequeños fragmentos en griego, pero la mayoría es hebreo-arameo. Están traducidos al inglés, están traducidos al castellano y en otros idiomas. Los textos acaban de ser ya publicados. Falta un volumen todavía, un volumen que no ha salido en la serie oficial, en la de Discoveries, pero que ya en la edición bilingüe mía están incluidos los textos más importantes. Los textos están todos. Se ha tardado un poco en publicarlo, aunque yo creo que este retraso es muy relativo. Si yo comparo con el descubrimiento de textos de la Geniza del Cairo, en el que hay una gran biblioteca de textos judíos de época medieval, se hizo 50 años antes de los textos de Qumran y todavía no ha sido publicados íntegramente. O sea que tampoco hemos hecho tan mal papel los editores. Y yo, la cueva mía, la cueva 11 holandesa, que yo he publicado como encargado del Instituto de Qumran y que fue adquirida con dinero de la Academia de Ciencias holandesa, salió en el 98, y es decir, unos 40, esta fue encontrada en el 56, unos 30 años después de su descubrimiento. Ha salido todo y está todo disponible en castellano. Sí, yo tendría que aclarar que el profesor Florentino ha publicado en español todos los textos de Qumran y ha publicado últimamente también una edición bilingüe en inglés y los textos hebreos o arameos correspondientes, y es el gran experto dentro del mundo español, pero también del mundo internacional, a través de la Universidad de Groningen, el instituto en Holanda, el instituto que él dirige de los estudios qumránicos. Y una última cuestión, estamos en un simposium de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, y en este simposio hay un aula dedicado a los estudios de Qumran. ¿Cómo considera usted que es una parte tan ligado a todos nosotros, que están los estudios qumránicos en España? Yo diría que están muy bien. Están muy bien. Hay una serie de centros en el mundo entero que trabajan sobre estos manuscritos en Holanda, en Groningen, en Alemania, en Tübingen, en Jerusalén, en Orion, en Canadá, pero en España, desde hace tiempo, desde hace casi 20 años, hay un gran interés por parte del público y un trabajo muy serio por los especialistas de la lengua hebrea y aramea. En la Complutense de Madrid hay uno de los editores de los textos bíblicos de Qumran, que ha editado parte de la Cueva 4. En el simposio mañana hay comunicaciones que son muy interesantes. En Barcelona se trabaja sobre los textos arameos, se trabaja en Salamanca. Quiero decir, comparando con Bélgica, donde yo también trabajo, en España el dominio de estudios qumránicos dentro del cuadro conjunto de los estudios hebreos y de estudios judíos tiene una gran importancia, yo diría que es floreciente. Para mí, no solo como español y como por la facilidad de poder escribir en castellano, pero profesionalmente es una gran alegría venir y encontrarme con los colegas, puesto que estamos trabajando todos sobre lo mismo. En las grandes revistas de publicación, en la Revue de Qumran, hemos publicado textos de españoles tuyo, por ejemplo, un buen artículo sobre el Mixema Seja Torah, en el Journal for Jewish Studies. Siguen publicando los españoles sobre materias qumránicas, tiene un gran desarrollo. Yo no sé por qué esto ha interesado tanto en España, más con relación a otros países, tal vez por la tradición que había ya antes, y porque en los años 50 hubo una serie de españoles que en Israel, en Jerusalén, participaron en las excavaciones, se interesaron directamente y comenzaron a publicar en castellano ya en los años 50 los primeros libros sobre los manuscritos. Sí, eso partieron de la Casa de Santiago, Efectivamente. El Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. Sí. Quería preguntarle también una última cosa. Mañana nos vas a dar una conferencia. Me ha dicho que tú, ya te hablo yo. Sí. Mañana nos vas a dar una conferencia sobre los estudios de Qumran, las perspectivas de Qumran en el siglo XXI. ¿Nos quieres sintetizar un poco el Lo tema? que yo voy a deciros mañana es algo muy sencillo. Es poner el énfasis en algo que ahora es posible y no lo era hace 3 años o 5 años. Ahora tenemos todos los textos publicados y esto hace una diferencia muy grande, incluso en la forma de estudiar los textos que conocíamos hace 10 años o 20 años o 50 años. Este elemento es fundamental y esto es solo posible ahora. Esto es uno de los puntos que voy a subrayar mañana. El decir que ahora tenemos todos los textos y esto permite estudiarlos de una forma distinta.
Quiero también, mañana os hablaré de por dónde van las polémicas actuales, en qué se disputan los especialistas, tanto a nivel de la arqueología, como a nivel de textos, como a nivel de elementos. Y después también me atreveré a haceros alguno de lo que yo creo ser las tendencias que veo para el futuro, puesto que como yo estoy manejando muchas cosas en el mundo de la edición sobre el estudio de estos manuscritos, puedo saber por dónde van los tiros antes de que las cosas se publiquen, y por lo menos poder deciros, pues yo creo que dentro de 2 años, dentro de 3 años, esto será lo más importante dentro de los estudios cunránicos. Esto es lo que quiero deciros mañana. Como ves, 3 puntos muy sencillos, pero que pues, espero que os puedan interesar. Pues muchísimas gracias, profesor. A ti, Miguel. Gracias. El que el simposium de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos se celebre en Ávila, para nosotros significa mucho. Significa, en primer lugar, una satisfacción enorme de recibirles en esta ciudad milenaria en la que convivieron históricamente las 3 culturas y que cada vez más nos sentimos identificados con las 3 culturas. Para Ávila ha sido todo un gran honor y un reconocimiento a nuestro legado cultural acoger este congreso, este simposio de la Asociación Española de Profesores de Hebreo y Judío. Solo la presencia de ese congreso ha servido para estimular a los grandes investigadores locales que tenemos para ponerse a trabajar en un proyecto de una publicación y una exposición que esperemos que además no se quede solo en Ávila a partir de septiembre de este año, sino que incluso pueda circular por otras ciudades del selecto club de la red de juderías Caminos de Separat. Gracias por haber pasado con nosotros este ratito. Espero que les haya resultado interesante la conversación a la que hemos asistido. Por favor, no dejen de volver con nosotros el próximo domingo a la misma hora de hoy, y si tienen un momento, escríbanos unas líneas a cualquiera de las 2 direcciones que les mostramos ahora en sus pantallas y díganos, por ejemplo, qué les parece el programa Shalom, qué les gustaría que les contáramos o qué podemos hacer para mejorarlo, como es nuestro deseo hacerlo siempre, por respeto a ustedes que nos regalan su valioso tiempo. Hasta pronto. Shalom.